Carlos Duriet Cárdenas nació en Guasave, Sinaloa. Es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el grado de ingeniero civil y posteriormente con maestrías e ingenierías en hidráulica y ciencias del agua con especialidad en gestión integrada del agua en cuencas y acuíferos. Actualmente es doctor en ciencias egresadas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad de Córdoba, Argentina, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UNAM, UAPIC y UADO. Ha publicado 10 artículos entre revistas indexadas, memorias de congresos nacionales e internacionales, ha dirigido tesis de licenciatura y ha atendido a más de 15 estudiantes de ingeniería civil e hidrología como presentadores de servicio social y prácticas profesionales en Comisión Nacional del Agua. El doctor Duriet cuenta con más de 40 años de experiencias adquiridas en el desarrollo de actividades e investigaciones en los campos meteorología, hidrología, geohidrología, análisis de eventos extremos como inundaciones y sequías, drenaje pluvial, balances de agua superficial y subterráneas, y la determinación de su disponibilidad en cuencas y acuíferos. Trabajó en la Comisión Nacional del Agua, en donde destaca su participación como coordinador de sistemas de información geográfica para el manejo del agua subterránea, coordinador del sistema operativo de sequías y contraparte mexicana de las consultorías internacionales de la OMS. En México, con el tema de las sequías llevadas a cabo por el doctor Andrés Ravelo sobre sequías, y lo que le ha permitido participar en los talleres y seminarios y congresos nacionales e internacionales con los resultados de estas experiencias adquiridas en países como Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Holanda, Honduras, Paraguay, Uruguay y México. Además de colaborador institucional por parte de Conagua en la elaboración de los programas de medidas preventivas y de mitigación de sequías dentro del programa Pronacosa. Entre sus distinciones se encuentra el perito profesional de ingeniería hidráulica acreditado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, director responsable de obra del Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa, consultor de estudios hidrometeorológicos de protección civil, ingeniero civil del año 2018 por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa, integrante de la Red Latinoamericana de Sequías para América Latina y el Caribe, e integrante de la Red de Investigadores de CASALAC, Centro Regional del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe, UNESCO, categoría 2. Participante en el taller de Bocost, Delta and Production Latinoamérica, en Holanda. El doctor Duriet actualmente es consultor de hidrología e hidráulica como director general de la empresa consultora Soluciones Hidráulicas del Pacífico, SADCB, del cual es socio fundador y es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Sinaloa. Además, es miembro de los Colegios de Ingenieros Civiles de Sinaloa, Asociación Mexicana de Geohidrología, Asociación Argentina de Agrometeorología. Y bueno, pues sea bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Antes de cederle completamente la palabra, les recuerdo a todos los que están sintonizando sus dudas, pueden ir dejando en el chat aquí abajito. Al final de la presentación se realizarán las preguntas al doctor. Sin más por el momento, procedo a cederle la palabra para dar inicio a este panel. Bien, ¿ya puedo compartir pantalla? Sí, claro, doc. Bien, muy buenos días a todos. Quiero agradecer la oportunidad que se me da de poder platicar un poco con ustedes sobre las sequías, cómo entender las sequías y sus impactos, con el objetivo de entender qué es lo que está ocurriendo actualmente en México, que no es algo novedoso, siempre ha estado ocurriendo, pero ahora, de acuerdo con los registros hidrometeorológicos y análisis de la sequía,
pues estamos entrando a una de las peores sequías de los últimos 60 años, al menos aquí en Sinaloa. Quiero agradecer al maestro Daniel Martínez Basúa, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica Nacional, próximo presidente, que me haya invitado. Él no pudo participar en esta ocasión, es el tema de él, y me pidió que les platicara un poco, espero no desentonar. Bueno, entrando en materia, les comento que lo que ustedes ven ahí, en realidad es un vaso de una presa. No hay agua. Y al no haber agua, pues hay escasez. Y al haber escasez, se genera déficit y por lo tanto la población sufre sus consecuencias en todos los usos del agua. Quiero mencionar un poco qué es lo que ocurre. Aquí en esta lámina muestro algo que viene de un escenario meteorológico que tiene que ver con las sequías y un escenario hidrológico en sequías, entendiendo esto como falta de lluvias con respecto a un valor medio. Esto significa que si llueve menos de lo esperado, toda la planificación que se hizo para el uso del agua, entre ellos retener los escurrimientos y almacenarlo en presas, al transcurrir el tiempo y que no llueva, empezamos a tener escasez de ese líquido, y ese escenario meteorológico que se da a nivel espacial y temporal se convierte en un escenario hidrológico. Esto es el escenario meteorológico entendiéndose como lo que ocurre en la atmósfera. Y en el momento que vapor de agua se transforma en precipitación, en ese momento que toca tierra, se convierte en un escenario, digamos, de escurrimiento superficial y también subterráneo. Entonces, si en el escenario meteorológico deja de llover y no tenemos la cantidad suficiente de agua ahorrada en las presas, esto puede producir que éstas se abatan y no contemos con los volúmenes suficientes, y es ahí donde entramos en crisis. Por eso le muestro como de entrada la importancia de estar siguiendo a las sequías y tratar de anteponerse un poco a su efecto a partir del escenario meteorológico que luego se transforma en un escenario hidrológico. El gran riesgo que se corre de un escenario meteorológico es que este se convierta en un escenario hidrológico y que no contemos con agua y tengamos que tandear el agua en las ciudades. Aquí muestro una imagen que viene siendo un caso específico de un organismo de cuenca Pacífico Norte, en donde las aguas que caen o se precipitan en la parte alta de la montaña van hacia los valles y donde se tienen sembrado más de 80,000 hectáreas de riego. Cuando escasea el agua, entonces tenemos problemas para poder dar el agua suficiente por los diferentes cultivos y tenemos que tomar medidas al respecto. Aquí vamos a hablar un poco en cuanto a una introducción, objetivos, concepto general, y luego un poco de monitoreo y evolución. Y dejaré la voz a ustedes para las preguntas. Bueno, entramos en materia. La variabilidad climática es natural. El efecto de la mano del hombre también es notable. Entonces pasa de una variedad climática natural a un efecto combinado con el desperdicio del agua. Pero hablemos ahorita de la variabilidad climática natural. Sabemos que hay un ciclo hidrológico en el cual puede tomarse a partir de cualquier momento en el mar o en la precipitación o en el escurrimiento. Simplemente es un ciclo. Si vemos en el sentido de cómo cae el agua y escurre, entonces empezamos con la lluvia. La lluvia es la principal fuente de vida. Sin agua no hay vida. Y la lluvia es un proceso, a través de un proceso natural hay agua potable, agua limpia que debe ser utilizada y administrada. Si esta deja de llover en condiciones normales, en promedio,
entonces empezamos a tener problemas. Por ejemplo, aquí en nuestra región, aquí hablando de Culiacán, seguramente por ahí en Hidalgo tengamos otro tipo de régimen de lluvia. Aquí las lluvias empiezan en junio. Entonces, si tenemos lluvias en junio, julio, agosto y septiembre, y estas dejan de presentarse con el valor promedio al menos que se presentan, entonces los suelos empiezan a cambiar, no hay humedad en el suelo, hay una evaporación extrema por los rayos solares, no hay nubosidad, y esto genera que los suelos se agrieten. Entonces, aquí se le llama sequía meteorológica, pero si continúan los meses sin lluvia, entonces lo que teníamos como cultivos en pie, por ejemplo, y no tenemos la lluvia, y esto es hablando de riegos, y si hablamos de temporal, pues más, empezamos a tener efectos en la agricultura. Y aquí empieza una clasificación de sequías, desde el punto de vista meteorológico, luego la afectación en la agricultura, en la sequía agrícola, y hacemos uso de las aguas almacenadas. Y si estas aguas no son suficientes, o en complemento se hace uso de las aguas subterráneas, de los acuíferos. Y si esta se agota y tenemos que hacer uso de agua en los acuíferos y estos niveles del agua subterránea se bajan, entonces tenemos afectación de tipo hidrológica. Todas ellas, desde que inicia, tenemos impactos socioeconómicos. Tenemos impactos económicos, sociales y ambientales. Y se vuelve un problema muy serio porque falta de humedad en los bosques provoca incendios. Y al haber incendios, hay desolación y ayuda a la desertificación. Entonces, es un problema, cuando hablamos de realidad climática natural, es un fenómeno natural tan complejo y devastador a nivel mundial que requiere de atención con soluciones de mitigación, prevención y adaptación con enfoque de la gestión integrada de cuencas y del agua. Esto es, todos los usuarios del agua tienen que participar a través de consejos de cuenca. Eso es la participación de la sociedad. Nosotros no estamos ajenos a eso. Ahora, esta clasificación que les mencioné de la sequía es una clasificación que se hizo en Estados Unidos en 1995. Ahora, para el 2020-2021, ya tenemos una clasificación más que, de acuerdo a los impactos, que es el efecto en los ecosistemas. Entonces, tenemos también una clasificación adicional, que es la sequía ecológica. Pero hablemos un poco de cuál es el problema real. El problema real es la crisis del agua. Sabemos que la Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, incluso más de 6.000 millones de seres humanos entre esas formas de vida, está enfrentándose con una grave crisis de agua. Todas las señales sugieren que la crisis está empeorando, y esto lo podemos estar viviendo ahorita en 2021, y continuará empeorando a menos que se tomen medidas correctivas. Y aquí podemos observar cómo los seres humanos interferimos. Por ejemplo, aquí es una imagen de un jovencito en África que, pues, que no le queda más remedio que beber de un agua que seguramente está contaminada. Pero hay que sobrevivir. Por otro lado, la contaminación del hombre hace que cuando tenemos abundancia de agua, en lugar de aprovecharla, el agua disponible en los medios anuales se ve gravemente afectada por la contaminación. Entonces tenemos un problema de crisis del agua. Y esto se da de forma promedio, y a eso le agregamos que la sequía tiene que ver con que disminuye la cantidad de agua precipitada y por lo tanto escurrida. Entonces el problema del agua se agrava. Pero esto es como mencionarles un problema. El objetivo general de esta plática es compartir ideas y conocimientos sobre las sequías que nos impactan en nuestro territorio, ya sea a nivel local, regional o nacional. Y para ello requerimos de un análisis del fenómeno con la finalidad de generar debate y propuestas de solución. Llega un momento tal, aunque ahí avance la tecnología, que lo más importante son ideas nuevas, ideas novedosas,
¿Qué hacer cuando tenemos un problema de escasez del agua tan grave como el que estamos viviendo en este 2021? Vamos a hablar un poco de los conceptos generales. Sabemos que hay, ya lo mencioné, varios tipos de sequía, y aquí se ilustra. Entre ellos está la meteorológica, la agrícola, la hidrológica, la socioeconómica, y les decía actualmente la sequía ecológica. Pero la sequía trae otros problemas, entre ellos la gran mortandad de ganado, o al menos que pierdan peso y el ganadero pierde. También genera devastación de áreas forestales por el fuego. Al momento que no hay humedad, la combustión para que se genere el fuego está latente. Existe una gran cantidad potencial de que cualquier chispazo genere fuego, y son muy frecuentes en México y también en el mundo los incendios forestales que devastan los bosques, y esto lo estamos viviendo actualmente. También lo mencionaba, hay un aumento de concentración de contaminantes en el suelo, no nada más en el agua, sino también en el suelo, y esto genera una degradación de la calidad del suelo y del agua también. Hay una disminución de la generación de energía eléctrica. Nosotros tenemos en el país muchas fuentes de generación de energía de tipo hidroeléctrico, los cuales requieren un nivel mínimo. Y si ustedes observan aquí, en la presa Nalona en junio del 2012 estaba al 3%, y ahorita estamos a menos del 10%, para allá vamos. Y con estas cantidades de agua no podemos generar energía eléctrica. Y así están en Cuchamala y en otros lugares. La presa está muy abajo. Pero también nos afecta en la parte humana. En el momento que entremos en la reducción de las actividades recreativas y de pesca, en las presas, en diques, en lagunas, pero sobre todo en tandeos de agua en grandes ciudades. Pero hablemos un poco sobre la sequía. La sequía es un fenómeno natural que se agrava por la participación del ser humano, pero esta sequía no tiene epicentro. Tiene que ver con las condiciones climatológicas o de la atmósfera globales. Por lo tanto, no tiene epicentro, no tiene dirección definida. Son impredecibles hasta el momento. Podemos determinar, y hay algunos estudios para ello, en el cual podemos decir entre qué rangos de índice tenemos y qué representaría al fenómeno de la sequía, pero no tenemos una predicción del evento, que es mucho más allá que los índices. Los índices de sequía son meramente para ilustrarnos y tomar ciertas medidas de planeación, pero no podemos predecir el fenómeno en sí. Lo peor, no tienen periodicidad. No podemos decir que se va a presentar dentro de 5 años, 10 años, 15 años, y por lo tanto no podemos planificar adecuadamente. Tienden a ser de gran extensión, y aquí lo podemos observar. Aquí vemos un monitor de sequía de Norteamérica, digamos, México y Estados Unidos. Aquí se ve. Lo que está más en rojo, pues es la sequía más intensa. Lo que está en azul, pues es humedad. Y se ve que la variabilidad espacial también es irregular. O sea, no conocemos cómo va. Por lo tanto, no se conocen sus causas con precisión de qué es lo que genera la sequía. Pero sí sabemos, y por ahí hay algunos estudios en las redes, en la internet, a la cual pueden ingresar y meterse a informarse un poco sobre el tema. Por las causas en sí se achacan a diferentes componentes y le llaman forzantes del clima. Por ejemplo, en México, para poder que se dé la sequía, se necesita que los forzantes de la humedad que se genera luego en precipitación y escurrimiento no se vean afectados, o estos forzantes no afecten la humedad. Por ejemplo, en la parte noroeste, cuando se da la sequía es porque tenemos un evento nosotros de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, que tiene que ver con las lluvias de verano, el cual tiene que ver con el monzón mexicano. Y esta parte, cuando hay un evento lejano, como el caso de la Niña, inhibe el monzón mexicano y deja de precipitar.
Ahí tenemos algunos indicios por donde pudiéramos entrar para tratar de predecir en el mediano, en el corto, mediano plazo, qué nos pudiéramos esperar con la sequía. Y sabemos que cuando hay niña muy intensa, tenemos sequía. Y ahorita la niña, en el 2020, llegó a menos 1.05, menos 1.07. Y ahorita continúa. Y mientras esas condiciones estén, las humedades generadas por los diferentes forzantes climatológicos nos están induciendo a una sequía cada vez mayor. Por lo tanto, las sequías van a continuar. Hay algo importante que vale la pena mencionar. Si bien es cierto, no se conocen las causas con precisión, se está avanzando en el tema. Lo que sí se sabe es que pueden llegar a ser muy intensas con efectos devastadores hasta de pérdida de vidas humanas, emigración de la población. También se pueden presentar en cualquier momento y lugar, pero sobre todo son recurrentes. ¿Qué significa recurrente? Que se van a seguir presentando, no sabemos cuándo, pero se van a seguir presentando con sus efectos devastadores. ¿Y qué ocurre con nosotros, la población? Pues ocurre que creemos que como tenemos algún evento ciclónico, tenemos agua escurriendo o en las presas, se nos olvida que la sequía se va a volver a presentar de nuevo y no planeamos adecuadamente. Uno de los grandes efectos socioeconómicos es la falta de planeación adecuada de la sequía. Y como les decía, siempre han ocurrido. Aquí hay investigadores como el doctor Magaña, en el cual en el 2000, creo que las condiciones extremas en el clima siempre han afectado a la humanidad y puso muchos ejemplos. Y aquí les muestro algunos ejemplos a nivel mundial, algunas imágenes devastadoras en el mundo, algunos países como Argentina, en África, en el Amazonas. ¿Quién pensaría que el Amazonas, que tiene abundancia de agua y que depende de sus escurrimientos principalmente a partir de los Andes, va a estar en sequía? Pues se ha presentado varias veces la sequía en el Amazonas. Chile la padece constantemente, Asia, no se llega a México. Pero veamos qué pasa con el 2021. Si ustedes observamos el monitor de América del Norte, se le llama, para marzo 31, que fue esta imagen, lo que está en rojo es el extremo. Puedo ver que la parte sur, oeste de Estados Unidos, gran parte está en sequía extrema. Y también la parte norte de México. Todo este límite con Estados Unidos está en rojo. Y esto fue marzo 31. Ahora veamos qué ocurrió. Ahora para mayo se incrementó la sequía. Y obviamente también en México. Eso tenemos en México. ¿Y qué está pasando con las presas? Pues se están agotando porque por un lado la evaporación continúa y al no haber un recurso de oferta que llegue y reponga esa agua, se evapora. Pero aparte, el agua se almacena para usarla. Entonces, comprometemos esos volúmenes de agua, los diferentes usos, y si no hay oferta de agua natural, entonces padecemos, y muchas presas, este es solamente un ejemplo del centro del país, una presa que no tiene nada de agua, y aquí tenemos otra presa que es la Villa Victoria, y estas son imágenes de la NASA, porque es un fenómeno con tanta afectación a nivel mundial que todas las instituciones grandes le dan seguimiento. Por ejemplo, sabemos, y esto es para el 15 de abril, que toda la parte norte está en sequía. También hay afectaciones muy fuertes en Sonora, en Sinaloa, en el centro. Y lo peor del caso es que esto va creciendo. No hay condiciones para que llueva todavía. Las lluvias se dan a partir de junio, a partir de mayo en la parte sur del país, pero en nosotros, en la parte de Sinaloa hacia el norte, digamos, se da por diferentes forzantes del clima y se da a partir de junio. Pero ahorita no hay condiciones de humedad para que empiece el 24 de junio, que es el día de San Juan, que generalmente es cuando llueve, sino estas pueden demorarse un poco más y va a llover, pero en menor cantidad que la espera. Nosotros sabemos que actualmente
está el país, más del 83% de su territorio en sequía. Y la NASA nos advierte que México vive una de sus peores sequías en décadas. Y también hay otros comentarios a través de las redes y a través de la información de comunicación que México se está acercando a una de las peores sequías registradas en fechas modernas. Exactamente. La 2011-2012 que dio pie a la creación del Programa Nacional contra la Sequía y los programas de medidas preventivas de reducción de sequía fue menor a esto en intensidad y se espera que esta la rebase, tanto en intensidad como en extensión. Lo que sí sabemos, y eso lo hemos encontrado, es que si bien México se está acercando a una de las peores sequías generalizadas registradas en fechas modernas, hay un punto que vale la pena investigar, que es el fenómeno de la Niña. Dice, a medida que la Niña disminuye, los meteorólogos esperan que el calentamiento de las aguas provoque la lluvia que tanto se necesita. Ese es un clamor, es una necesidad que tenemos ya. La lluvia cayó recientemente en México, pero principalmente en estados en condiciones de sequía leve. Esto lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. Afirma que es posible que las lluvias no lleguen por completo hasta la temporada de lluvia en junio y posiblemente se tarden un poco más. Pero esto no es novedoso. Esto viene de fechas ancestrales y sabemos que esa sequía que estamos viendo ahorita empezó en 2020 y esa sequía del 2020 tuvo sus efectos. Bueno, ahora esos efectos se han agravado. Aquí les muestro algo bien curioso en la presa Bacurato. Esto no había ocurrido hace mucho tiempo. Esto que ven aquí es un panteón. Antes de la presa, pues había asentamientos humanos y tenía su panteón. Y cuando hicieron la presa, el vaso empezó a almacenar sus aguas y esto quedó bajo las aguas y nunca se había visto hasta ahora. Nosotros en el 2011, 2012 tuvimos una sequía tal que afectó tanto nuestra región que no tuvimos agua en las presas y teníamos menos del 10%, pero en promedio. Esto significaba que no teníamos agua en algunos lugares, pero en otros sí teníamos un poco de agua. Bueno, ahora es menor al 10% generalizado. Eso significa que los impactos son mayores. Bien, ¿cuál es el problema? Por un lado, tenemos una gran incertidumbre en cuanto a las precipitaciones. Sabemos que hay un cambio climático, entendiéndose como no nada más la variabilidad del clima, sino también la afectación por las actividades del hombre, del ser humano. Aquí les muestro una imagen en donde las temperaturas, que es más fácil de pronosticar porque hay un cierto equilibrio, una serie de modelos que han pronosticado hasta el 2050 muestra una gran variabilidad en cuanto a lo que se espera de las temperaturas, que más o menos tiende a ser más o menos un rango de variación mucho menor. Imagínense ahora con la precipitación. Es mucho mayor la incertidumbre. Por lo tanto, como el pronóstico de sequías tiene que ver con el pronóstico de la lluvia, esto hace prácticamente imposible hasta ahorita pronosticar la sequía en sí como evento. Lo que podemos hacer es determinar escenarios. Y les decía, no es exclusivo de nosotros. Aquí tenemos que, si bien es cierto que la niña nos pega a nosotros, el niño afecta a Centroamérica y la parte de Sudamérica. Y aquí ustedes pueden ver la Cascada de Iguazú. La Cascada de Iguazú es muy atractivo, es un lugar turístico mundial porque siempre tiene como 800 metros cúbicos por segundo, cuando menos. Y ahorita vean, no hay agua, no hubo una afectación desastrante. Bueno, entremos un poco al estado del arte de la sequía. Primero, habría que definirla para poder hacer un estudio específico de la sequía. Y ante la pregunta, ¿qué es sequía? Las respuestas pueden ser múltiples. Depende desde qué ángulo se vea, de qué escenario se vea.
Es difícil, por lo tanto, la propuesta y aceptación de una definición universal. Y esto lo han dicho autores desde hace mucho tiempo. No existe una definición precisa que sea universalmente aceptada. Y hay definiciones breves y otras prolongadas. Una de las más breves y aceptadas a nivel internacional es la de Palmer, que la dio en 1965 y dice que la sequía es un periodo de tiempo caracterizado por un prolongado y anormal déficit hídrico. Pero hay otras definiciones que tienen que ver con el efecto socioeconómico, como en el caso del doctor Israel Velasco. En su tesis doctoral dice, la sequía es un fenómeno natural que ocurre cuando la precipitación y la disponibilidad del agua, que ella mete el concepto de disponibilidad, en un periodo de tiempo de una región dados, es menor que el promedio histórico registrado, y cuando esta deficiencia es lo suficientemente grande y prolongada como para dañar las actividades humanas. Aquí hay un efecto de todas las condiciones anteriores, la meteorológica, la agrícola, la hidrológica, y por lo tanto tiene una afectación en la economía del ser humano. Si queremos entrar un poco más en qué es la sequía, cómo se genera, cuáles son sus causas, punto de vista del observador, definiciones, que hay más de 200 definiciones de sequías, y sus clasificaciones, hay muchas literaturas. En este caso, como me toca platicar a mí, como una especie comercial, hay una tesis que se desarrolló en el INTA, el cual se llamó Caracterización y Evaluación de Escenarios por Sequía en la cuenca y acuífero del río Culiacán, del cual se describen todos estos temas. Pero si queremos ahondar más en qué se entiende por sequía, sus clasificaciones, sus efectos, las causas que hasta ahorita se entiende que las generan, los efectos de las sequías hidrológicas, y en otros países o en nuestro propio país, les recomiendo una serie de ligas que están en internet, entre ellos esta que aquí se muestra. Pero bien, hablemos un poco para tratar de entender el fenómeno. Nosotros en México, y ustedes en Hidalgo no son la excepción, están dentro de una franja que se llama zona desértica. Y esta franja, entre más al norte de México, mayor es el efecto. De hecho, al norte de México hay unas celdas que se llaman celdas de Halley, que son definidas desde el punto de vista meteorológico, el cual inhibe los ciclones por la alta presión. La alta presión lo que hace es generar más calor, y las bajas presiones generan la humedad y la agrupación de la humedad, de tal manera que va generando eventos ciclónicos, desde una perturbación hasta huracanes de nivel 1 al 5, ¿no? Y nosotros estamos en una zona desértica. Esto quiere decir que entre más al sur, si nos alejamos del centro de esa zona desértica, tenemos lugares donde las precipitaciones están alrededor de 3,000 milímetros al año, y hay regiones como en el norte del país, en el caso mexicano, por ejemplo, que andan 70 milímetros. Esta es una precipitación irregular, pero es debido a esto, a nuestra posición geográfica. Entonces, todo lo que se acerque más hacia el norte del país es más árido. Y aún así, siendo árido, tiene sus temporadas de sequía, porque tienen un valor promedio de lluvia, y si definimos la sequía como que llueve menos del valor promedio, si llueve 70 milímetros en Mexicali, puede no llover, entonces estamos en sequía más agravado aún, aunque estemos en el desierto. En cambio, si estamos en el sureste, donde hay abundancia de agua, y tenemos 2,000 a 3,000 milímetros de lluvia al año, y cae 1,000, pues estamos en sequía. En cambio, acá en el norte, 1,000, pues estamos ahogando. Bien, ¿cuál es una de las características que tenemos aquí en nuestra región? Es de que estamos en una zona tal que existe una zona una zona por donde pasan los ciclones, que se llama de convergencia intertropical. Estos se generan por el movimiento de la Tierra, digamos, mirando hacia el África, y algunos ciclones que se generan, que es lo que trae más agua, se descargan y se van o recorren por el Atlántico, pero muchos pasan por la zona sur de México y Centroamérica y cruzan hacia el Pacífico. Por acá tenemos esas
famosas celdas de Halley, pero también tenemos una corriente de agua fría, el cual no permite que estos ciclones se metan al territorio mexicano hacia el norte, sino más bien esas aguas frías jalan los ciclones hacia el oeste. ¿Y por qué la importancia de conocer esto? Bueno, resulta que los ciclones se alimentan del agua caliente. Y si llegamos a un lugar de zonas frías, entonces disminuye el potencial y por lo tanto la cantidad de agua que pueda traer. Ahora nosotros contamos con varios golfos, entre ellos el Golfo de California. Estas aguas del Golfo de California son más calientes que la parte del Pacífico a la misma altura. Estas aguas calientes, cuando se desplaza la zona de convergencia tropical y se desplaza, digamos, en agosto, septiembre, hacia muy al norte, genera condiciones para que ese evento ciclónico se convierta hasta en un huracán. Y estas aguas calientes pueden jalarlo a la tierra. Así ocurrió con Manuel en 2013 en Sinaloa, en Culiacán específicamente. Y esto pues, nos lleva o nos da pie a hablar de la disponibilidad del agua per cápita o por territorio, y vemos que el 75% del territorio está en un lugar donde no hay agua suficiente o su disponibilidad de agua muy pequeña. Y esto tiene que ver con el grado de presión hídrica. Si la población crece, que es el caso de la parte norte, centro-norte, entonces, al ver la misma cantidad por medio de agua y la población crece, entonces el grado de presión hídrica aumenta. En cambio, en el sur, el grado de presión hídrica prácticamente no existe. Pero ¿qué sucede? La mayor parte de la generación del Producto Interno Bruto se da en el centro norte y no en el sur. En fin, vayamos un poco al análisis de la sequía para tratar de entender esto. Resulta que las condiciones de falta de humedad en la atmósfera hace que haya menos lluvia y por lo tanto menos escurrimiento. Entonces hay enfoques de la sequía para su monitoreo y su pronóstico de volúmenes o de gastos con su aumento de lluvia o de índices, porque el índice del caso es normalizar la lluvia. Se generan dos enfoques. Uno, el que es útil para el diseño y operación de presas, todo está basado en la función de probabilidad. Por esta función de probabilidad se ajustan a una población, diferentes funciones de distribución de probabilidad, y se determina cómo ha ocurrido históricamente a través de registros históricos de valores mensuales o trimestrales o anuales, y podemos tener los valores menores y hacemos un ajuste de funciones de probabilidad y podemos decir a 50 años de periodo de retorno o a 100 de periodo de retorno, el gasto mínimo esperado de tanto. Y eso nos ayuda a definir los embalses a las presas. En cambio, tenemos otro enfoque, que es el de monitorear la sequía desde el punto de vista meteorológico, como es el caso de los monitores que hemos mencionado. Entre esos monitores, lo que hacemos es ver cómo se comporta la sequía desde el punto de vista puntual, temporal y espacial. Desde el punto de vista meteorológico, hidrometeorológico e hidrológico. Esto es desde el punto de vista de la humedad del ambiente, de precipitación, pero también al transformarse la lluvia en escurrimiento, que es el punto hidrológico. Otro enfoque de este monitoreo de sequías es el meteorológico, el hidrometeorológico y el hidrológico. Pero también, como es de gran escala, también el monitoreo de sequías se hace a mesoescala, que son los monitores que mencionamos ahorita de Estados Unidos, Canadá y México. También tenemos monitores a escala nacional, como monitores de sequías de México, y tenemos el de escala local por cuenca, que generamos en un encuentro Pacífico Norte con el auspicio de la CONAGUA y la participación de la Organización Meteorológica Mundial. Pues bien, en resumen, al análisis de la sequía, pues tenemos que hacer un acopio de variables climáticas, entre ellos principalmente lluvia y escurrimientos. Y con base en eso, nos normalizamos mediante índices meteorológicos e hidrológicos. Y esos índices meteorológicos, como el SPI, el de Palmer, son de los que se utilizan puntuales con base en estación y luego se hace espacial
con base en interpolaciones. Pero también existen análisis espaciales basados en imágenes satelitales. Entre ellos, el más usual es el NDVI. Y de los hidrológicos, pues es de acuerdo a la estación donde mides el escurrimiento que está pasando en algún punto de la corriente. Por lo tanto, el monitoreo de sequías, que se da a escala global, escala nacional y escala regional, en realidad estos monitores se complementan. Pero ¿qué es lo que es conveniente hacer? Anteponerse, y para eso tenemos que trabajar mucho en la determinación de escenarios, trabajando, entre comillas, pronóstico de sequías, y uno de los elementos más usuales actualmente son las redes neuronales. Aquí le mostramos el monitor del norte, históricamente es México, y el monitor que se generó en este organismo de cuenca pacífico. Y mostramos algunos resultados, como podemos observar ahí, una variedad espacial. Empezamos el análisis con una cuenca, y luego lo hicimos por varias cuencas que forman una región hidrológica, y luego lo pasamos a todo el volumen de cuenca Pacífico Norte, y hicimos el análisis con una variabilidad por cuenca, por mes, y le fuimos dando seguimiento, a eso le llamamos evolución, seguimiento y evolución de las sequías. ¿Cuáles son los índices más utilizados? Pues dentro de los meteorológicos está el SPI de McKee de 1993, el de Palmer de 1965, que se siguen usando desde el punto de vista meteorológico, y el normalizado de diferencia de vegetación, que es el NDVI, y ahora muy usado también el SPI. Estos índices meteorológicos tienen que ver con la lluvia y las condiciones de humedad, también en el suelo. Pero si nosotros queremos ver cuál es el comportamiento hidrológico, lo más conveniente es usar el índice de sequía y descubrimiento desarrollado por Dalbaltis en 2008, el cual se identifica como SDI, y el índice de estado de las presas con la intención de un manejo adecuado de las mismas. Estos son los índices, hay programas específicos, y todos para poder definir si una referencia, si estamos en términos de que es húmedo o es seco, en sus diferentes fases, pues tenemos que tener un umbral. Y todos los métodos tienen un umbral, y a partir de ahí definimos para cada cuenca en particular si estamos en sequía y qué fase de sequía tenemos. Si se fijan, la más fuerte es la sequía extrema, y ahorita estamos en esa parte, en sequía extrema. Y en el tema de los escurrimientos, pues está Dalbaltis, en el cual igual podemos determinar si hay sequía extrema, eso es en los escurrimientos en arroyos y ríos, o cuál es nuestro comportamiento en las presas. Ustedes pueden observar que ahorita, de acuerdo a las imágenes que les mostré, sin saber exactamente cuál es el índice, lo tenemos que estimar, es menor a 0.15. Esto es, estamos en emergencia. Lo peor del caso es que las condiciones actuales nos dicen que esto está empeorando. Pero también tiene mucho que ver cuál es nuestra resiliencia hacia la sequía. Esto es, cómo nos podemos agrupar y preparar desde una planeación para afrontar la sequía. Y eso tiene mucho que ver con un índice de vulnerabilidad. El fenómeno de la sequía es una amenaza, y la vulnerabilidad de la población ante el evento, de cómo está preparada para afrontarlo, es otra. La combinación de la vulnerabilidad, de qué tan preparados estamos para afrontarla, y la amenaza de la sequía se interceptan y se genera un riesgo. Y el peor escenario es transformar el riesgo meteorológico en un riesgo hidrológico, y ahorita estamos en el riesgo hidrológico. Durante unos estudios en los cuales me tocó participar, vemos que a través de variables climatológicas, hidrométricas, con información hidrográfica, datos de campo y dafológicos, imágenes satelitales, generamos una base de datos, y a través de un sistema operativo determinamos índices para saber a qué nivel estamos de sequía, dato temporal y espacial desde el punto de vista meteorológico e hidrológico. Eso fue lo que llamamos monitoreo. Una red neuronal podemos utilizarla como una herramienta para saber qué nos espera en los siguientes 3 meses.
Y eso le llamamos pronóstico de sequías, en realidad es un pronóstico de los índices. Y también lo combinamos con los datos censales, ambientales, socioeconómicos de las poblaciones, con su vulnerabilidad y el manejo mezclado de ambos nos dice cuál es el escenario que esperamos desde el punto de vista meteorológico e hidrológico. Y para eso podemos determinar cuál es nuestra probabilidad y riesgo de las sequías. Y este es un ejemplo de una red neuronal, en el cual con base de información histórica podemos determinar cuál es el posible gasto que entre y por lo tanto el índice de escurrimiento. Ahora quiero mencionarles un poco de los conocimientos ancestrales que se han venido generando con, digamos, de generación en generación. Por ejemplo, aquí, si ustedes observan, hay unas pitayas. Y estas pitayas que ven aquí, con gran cantidad de pitayas, nos dice que ese año, esto es medido en abril. Es observado en abril y tengo, desde que mi tía me pasó esa información, le llamamos teoría de la tía Pina, esas pitayas apuntando hacia el mar, bola, en abundancia, significa que va a llover. Pero en el 2021 fui en abril a tomar las mismas fotos y vean, no tenemos las mismas características. Esto significa, y de acuerdo con mi tía Pina, que es la que tiene ese conocimiento ancestral, dice, este año va a ser malo, lo cual coincide con los pronósticos de entes internacionales, como el CIFEN, la Comunidad Europea, la NASA, que efectivamente es un año malo para nuestra región. Y aquí está el 2021, como les comentaba. Vamos a observar a lo lejos que esas condiciones de humedad no han permitido el desarrollo abundante de las pitayas ni tampoco están apuntando al mar. Estos estudios que se han hecho de monitoreo y evaluación de las sequías se han implementado a través de la Comunidad Europea en varios países, en el cual nos ha tocado participar con un grupo de agroclima de varios países de Latinoamérica y desarrollamos un estudio de monitoreo y evaluación de sequías en América Central, el caso del corredor seco de El Salvador, Honduras y Nicaragua, cuyo autor principal fue el doctor Andrés Ravelo y Ana Planchelo, y nosotros nos apoyamos y logramos determinar metodologías nuevas aplicadas ahí, las cuales también se pueden aplicar a México, para el seguimiento del monitoreo y evaluación. Pero el pronóstico, lo que hemos avanzado más ha sido en esa búsqueda de conocimientos ancestrales y las redes neuronales. Por eso, aquí les hablaba del caso de estudio que hemos desarrollado en esta región, que es el proyecto de sequías en la misma cuenca Pacífico Norte, con la participación del consultor Andrés Ravelo, el cual me tocó ser la contraparte de él en la OMM, y me tocó ser coordinador para el monitoreo y pronóstico de sequías meteorológicas, pero no había nada para el tema de sequías hidrológicas, por lo cual nos enfocamos en una tesis doctoral que se llamó Determinación de escenarios por sequía mediante análisis ulterior temporal usando redes neuronales en México. Bien, ese es el proyecto de sequías y fue tan exitoso este monitor lo desarrollamos a través del proyecto Premia, que se llama Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua, que es de Conagua, que hasta el evento Manuel, que nos pegó en septiembre del 2013, se manifestó. ¿Y por qué lo muestro? Bueno, un ciclón de esta intensidad que trajo bastante agua no es suficiente para acabar con toda la sequía en la región. Ocupamos varios eventos. Por lo tanto, es necesario planificar las acciones. Si bien es cierto, un ciclón nos puede ayudar a eliminar la sequía en la cuenca del río Colcán y el río Mojorito, pues el río Fuerte siguió con sequía. Y tenemos presas muy importantes como Huites, que tiene capacidad de 4,000 millones de metros cúbicos y que riega más de 250,000 hectáreas, pues se ve afectado. Por lo tanto, es muy importante la planificación y seguir trabajando en nuestros eventos. Pero ¿qué pasa? ¿Es nada más la afectación en la parte superficial? No. También los niveles estáticos de los acuíferos se ven afectados. Al disminuir las lluvias en la parte de la cuenca, disminuyen los almacenamientos, por lo tanto, las presas
mandan menos agua hacia los campos agrícolas, hasta los distritos de riego. Y si bien es cierto, la mayor parte de los acuíferos productores se da en la parte baja, donde están los distritos de riego, y tienen recarga de los riegos, pues al escasear las lluvias en la parte baja, pues tampoco recarga, y si hacemos uso del agua subterránea, pues provocamos una sobreexplotación. Por lo tanto, podemos afirmar que la cuenca de acuífero, todos están relacionados entre sí, y la falta de información piezométrica no nos permite hacer análisis suficientes. Lo que sí les quiero comentar es que desde el momento que la lluvia cae hasta que se infiltra hacia el acuífero hay un tiempo de desfasamiento. Eso significa que si superficialmente nos afectó en el 2020-2021, y hay afectación de los mantos acuíferos, ahorita en el 2021 o está por darse, ocasionado por la falta de lluvias suficientes en el 2020. Hay un desfasamiento en el tiempo. Y aparte las velocidades son diferentes. En el agua superficial son milímetros por segundo y en el agua subterránea son metros por año. Pues bien, ¿para qué nos sirve entender la sequía? Bueno, nos sirve para poder hacer planes de extensión de sequía, para informar a la población. Pero no basta que uno tenga el conocimiento, se trata de todo un grupo que participe en la solución de los problemas de la sequía, y para ello se ocupa conformar un grupo operativo del análisis y seguimiento de las formas de la sequía. Nosotros lo hicimos a través de ese trabajo que la OML. Y hicimos un boletín, nos estuvimos informando mensualmente. Y luego en el 2011-2012, debido a la gran sequía que ocurrió, se desarrolló el Programa Nacional contra la Sequía por decreto presidencial. Y aquí se ve que para poder llegar a documentos de planeación, pues era necesario la participación de la sociedad. Y aquí un estudio de investigadores empezado por Torrecillo Núñez, y hicieron muy buen trabajo para nuestra región, y otros investigadores de otros lugares lo hicieron, y contamos con estos elementos de planeación para afrontar las sequías, pero no es suficiente. Falta ahondar en la prevención, y para eso hay que pronosticar. Y de ahí nació esta tesis doctoral, el cual permite realizar planes de extensión de sequía basados en el monitoreo, evaluación y pronóstico, estimación de la vulnerabilidad y determinación de escenarios por sequía meteorológicas, hidrológicas, temporales y espaciales, utilizando el sistema operativo de sequías que ya está aprobado y diversas metodologías. Creando de esta manera condiciones para la estimación y gestión del riesgo de la población ante la ocurrencia del fenómeno en sus diferentes fases de intensidad. Y aquí vemos, ¿no? Este es el monitoreo, aquí está la planeación y aquí. Muy bien, ese fue el objetivo de ese estudio, esos fueron los objetivos particulares. Antes de concluir, es de que para caracterizar, monitorear y evaluar en escenarios probables de ocurrencia es la mejor manera para mitigar los efectos de la sequía mediante la prevención y adaptación con la participación de la sociedad, tratando de que todos sus efectos meteorológicos, hidrológicos, agrícolas y agroecológicos sean minimizados. Y lo que se ha avanzado está en estos programas de medidas preventivas y limitación de sequía. Y aquí está un tema de vulnerabilidad, y aquí están los programas que se han hecho, se hicieron también por ciudades y falta hacer por distritos de riego y unidades de riego. Pues bien, aquí hay algunas cosas que aportan sobre el semáforo. El qué hacer y qué medidas hay que tomar de acuerdo al nivel de las sequías que se va alcanzando. Por lo tanto, podemos concluir que el sistema operativo de sequías que generamos aquí fue exitoso, es útil, y si bien es cierto, tenemos un monitor a nivel nacional, estos monitores a nivel regional se complementan. Otro punto que quiero resaltar es que es muy importante vigilar el fenómeno del niño y la niña, porque esto nos puede dar pie a saber qué nos espera. Por ejemplo, hemos encontrado la intensidad del índice del niño, que cuando es negativo es niña, es menor a menos 1.33 niñas fuertes y su duración es mayor a un año. Las probabilidades de ocurrencia de sequías meteorológicas y hidrológicas en sus fases fuerte y extrema
crece a muy alta y es lo que estamos viviendo ahorita. Muy bien, ¿qué se recomienda? Pues seguir abondando en el pronóstico, seguir organizándonos, crear ese programa de medidas preventivas y gestión de sequías para el sector agrícola y aplicar las medidas preventivas en gestión de sequías por Consejo de Cuenca, en este caso del río Moquerito del Quelí, del Sinaloa, me refiero a nuestra región, y del río Presidio al San Pedro. Ahí está la participación de la sociedad y habrá veces que tengamos que cambiar y reducir. Y este es un programa de mitigación ante las etapas de la sequía que está dentro de esos programas. Y hay una serie de medidas que se pueden mostrar, como la conservación del agua. La idea es jerarquizar proyectos, el Parque del Agua como proceso de vida más recreación, pero sobre todo lo muy importante, nosotros, los seres humanos, tener esa cultura de evitar el desperdicio del agua. Ahí podemos contribuir tanto en nuestras casas, en lo particular, como en la sociedad misma, en los parques, cuidando que no se desperdicie agua. Y quiero resaltar también el trabajo no basta una sola persona para trabajar en el tema de sequías, sino que es necesario que participemos todos. Estos son mis datos. Por cualquier pregunta o aclaración de dudas. Y es todo por el momento. Dejo de compartir para retroalimentar si es que hay alguna pregunta en lo particular. Gracias. Bueno, compañeros, si tienen alguna pregunta, el doctor está disponible para atender sus dudas. Acuérdense del objetivo de la plática es la retroalimentación, ¿no? O sea, el debatir, compartir conocimientos. Si todos vemos cómo andamos en el estudio de la sequía, todos andamos en pañales, algunos más, otros menos. Hay mucho que hacer en el tema. Bueno, Doc, tenemos una pregunta. ¿Sí? Comenta, ¿crees que se necesita algún otro método o implemento para controlar las sequías? Las sequías no se pueden controlar, se pueden afrontar. Y esto es a través de la planeación. Se pueden determinar escenarios para ayudar a la planificación de toma de medidas preventivas contra la sequía. La sequía es un fenómeno natural. Lo que se puede hacer es no contribuir, tomar acciones como no provocar incendios forestales, muchos son provocados, cuidar el agua, la participación de la sociedad, pero no se pueden evitar, son inevitables. Tenemos que convivir con ellas. Muchas gracias. Bueno, al parecer creo que no hay duda. Bueno, nuevamente muchas gracias al doctor José Carlos Duriet Cárdenas por acompañarnos y responder las preguntas a nuestros participantes. Ahora el ingeniero Kafner hará entrega del reconocimiento al doctor. Adelante, ingeniero. Sí, muchas gracias. Doctor, primero antes del reconocimiento, desde luego hacerle comentario de lo interesante que ha sido su plática y muy oportuna porque precisamente en los temas de hidráulica que se tratan en el Instituto Tecnológico de Pachuca, se les llega a comentar, sin abordar extensamente como lo ha hecho usted, el tema de la sequía. Incluso siempre se ha dicho, el mismo Conagua, yo trabajé muchos años en Conagua también, y decían que el problema del agua se le iban a quedar a las próximas generaciones. Y algo que le explicamos a los alumnos hoy en día es que esas nuevas generaciones vienen saliendo desde hace 15 años atrás y que es un problema que hay que aprender a afrontarlo. Como usted les dice, la gestión hídrica es algo muy importante en México, como usted bien lo dijo, considerando que 2/3 partes del país es árido y semiárido. No tenemos una distribución espacial uniforme del agua. Entonces, desde luego, todo esto viene a retroalimentar y sobre todo a reforzar los temas que ven los muchachos y que esperamos que esto los empuje a que lleven a cabo más trabajos o investigaciones en esta área,
que tanto lo necesita el país, doctor. Entonces, a nombre del Instituto Tecnológico de Pachuca, de nuestro director, del capítulo estudiantil, pues le agradecemos la plática. Y déjeme, quiero hacerle por lo pronto lectura del reconocimiento. Espero que lo tengamos todos en pantalla. Y dice así: Educación, Secretaría de Educación Pública, Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Pachuca, otorga el presente reconocimiento al doctor José Carlos Duret Cárdenas por haber impartido la conferencia virtual "Cómo entender las sequías y sus impactos", como parte de las actividades de la Semana de Ingeniería Civil 2021, en el marco del 50 aniversario institucional. Pachuca de Soto Hidalgo, a 7 de mayo del 2021. Y lo firma nuestro director, el ingeniero Francisco Rafael Saldaña Ibarra, y en su momento, doctor, se lo haremos llegar para que lo tenga. Y desde luego es una eterna gratitud la que tenemos porque, insisto, estamos tan ávidos de estos temas, de entender más lo que pasa en nuestro país, entender que la Tercera Guerra Mundial por el agua está más cerca de lo que se puede pensar y que hay situaciones como lo que vivimos en Chihuahua hace unos meses al estar entregando el agua a Estados Unidos por motivos de los tratados que existen. Entonces, me parece que, como bien lo dijo, una buena gestión va a ayudar mucho y las nuevas generaciones son trascendentes en este papel. Doctor, nuevamente le agradezco por su participación. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, doctor, muchas gracias por acompañarnos y sin más por el momento me despido y doy por finalizada la conferencia. Los esperamos en la siguiente. Gracias. Hasta luego. Muy amables. Bueno, a los alumnos del instituto.